Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes de antropología. Hemos llegado a nuestra fase 3. Como siempre, pues tenemos unos contenidos en nuestro entorno de conocimiento y en el entorno de aprendizaje colaborativo. Vamos a tener nuestro foro, que estoy por abrirlo con este video, y la fase y la guía de actividades de la fase 3 junto con un anexo de formato de análisis comparativo. Bueno, nuestra guía de actividades es nuestro rumbo que tenemos que seguir. Sin embargo, siempre es bueno que echen una revisada nuevamente al sílabus, que tal vez pueden haber cosas para su mayor comprensión, sobre todo para la articulación total de todo. Esta ya es una etapa más práctica, por así decirlo, en el curso, en donde vamos a entrar a hacer una entrevista. Pero entonces miremos algunas características anteriores a la actividad. La actividad es de tipo colaborativo. Y colaborativo significa que hay que entregar aportes antes de las fechas. No voy a recibir aportes 3 días después de la fecha. Incluso les solicito encarecidamente que al menos estén presentes estos aportes al menos una semana antes. No es difícil, es muy fácil el trabajo individual que hay que hacer. Realmente no se necesita mayor destreza. La lectura que hay que realizar es sencilla. Luego los aportes individuales pues son muy sencillos. Lo que siento que sí es más complejo es el trabajo colaborativo, porque he notado que muchos de mis estudiantes no están enseñados a trabajar en grupo y creen que trabajar en grupo es copiar lo de cada uno, pegarlo, ponerle una portada con los nombres de todos y ya. Y ese no es el sentido de esta actividad. En esta actividad hay que hacer un diálogo, un debate, un va y viene de respuestas en torno a una serie de reflexiones colectivas donde el trabajo de resultado de lo que se ponga en el foro, ni en Skype, ni en WhatsApp, ni nada de eso, sino de los aportes y respuestas que se vayan dando en el foro. Por lo tanto, se requiere que haya un trabajo grupal, no aquí va mi aporte y ya. Entonces, espero que eso quede muy claro de entrada. Vamos a tener 3 semanas para la realización. Tuvimos ya unas actividades bastante largas. La anterior fue como de 7 semanas para la lectura y una realización de un video. Entonces, esta es mucho más corta porque tuvimos la Semana Santa. Entonces, esperamos que ustedes puedan ser mucho más ágiles. La fecha de cierre de esta actividad es el 12 de mayo del 2018 a las 23:55 de la noche. Eso es para que siempre lo tengan muy claro. Las actividades siempre cierran a las 23:55, no a las 00, porque las 00 ya son las horas del otro día. Entonces, 23:55, que es lo que programa el computador, y que ese documento debe entregarse en evaluación y seguimiento. Sin embargo, todo el desarrollo se hace en el foro. Bueno, hay unas temáticas que vamos a abordar y es la etnografía, ¿no? Ya hemos leído sobre la antropología y algo hemos visto de etnografía. La etnografía como herramienta que utilizamos para adquirir datos. Es nuestra herramienta. Así como tal vez, no sé, los arquitectos puedan utilizar sus conocimientos sobre el entorno para realizar un emplazamiento, una casa, y que en eso haya algo de, no sé, programas informáticos como AutoCAD. Nosotros tenemos la etnografía para realizar la observación del entorno cultural que tenemos y realizamos algunos programas. Tal vez luego les hable de manejo de software de datos cualitativos como Atlas D, incluso pues aunque no es lo mejor el mismo Excel o algunos elementos que nosotros desarrollamos para hacer ese análisis. Sin embargo, aquí vamos a hacer un trabajo muy sencillo, que es utilizar una partecita de esa observación de ese entorno. Ese digamos programa que vamos a utilizar se llama la entrevista.
y es como yo dialogo con el otro para recolectar una información de valor etnográfico. La entrevista es la piedra angular de la antropología, ya que no podemos hablar de la cultura del otro sin hablar con el otro. Es así de sencillo. Vamos a abordarlo sobre un tema particular, la música como expresión cultural. En todas nuestras regiones hay unas folclores musicales, unas músicas tradicionales, y es en ello que vamos a indagar. Entonces vamos a desarrollar una serie de actividades. La primera, por supuesto, como siempre, será nuestra lectura principal. Tenemos a García Méndez en Introducción, Música y Antropología, notas acerca de una relación olvidada, que es una revista mexicana, que es revista Cuicuilco, de la ENAM, que es un artículo realmente corto, unas 13 páginas con todas sus títulos grandes de la bibliografía, entonces realmente se lee corto. Recuerden no abrirla desde este link de biblioteca que está en su guía, porque estas guías se han descargado aquí en su disco duro, luego no están enlazadas con el campus. Donde sí está enlazada y van a encontrarlas es en el entorno de conocimiento de la unidad 2. Si ustedes llegan aquí, van a darle clic a la lectura, les abrirá, irán a la biblioteca, luego de conectar. Recuerden que aquí tienen que estar logueados en el campus para poder acceder a la biblioteca. Cuando llevamos mucho tiempo en el campus, tal vez se cierra esa sesión de la biblioteca. Por eso es importante que si no les abre, vuelvan y entren al campus y ahí mismo abran la lectura. A mí ya me abrió. Descargo mi texto completo en PDF. Ya me está cargando, ¿no? Bueno, esta es una lectura muy interesante porque ya no es sobre lo etéreo, sobre la antropología es en etéreo, sino que ya nos acerca a un ejemplo muy claro de la música como una de esas manifestaciones culturales donde hay unas relaciones implícitas, ¿no? Unas relaciones sociales que estamos relacionándonos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el que fabrica los instrumentos, el luthier, el que toca la banda del pueblo, tenemos el profesor de música, tenemos una serie de personas que saben y conocen de los folclores, los ritmos de nuestros territorios. Entonces, es interesante que la miremos ya desde cómo la música está presente, también desde la conformación misma de nuestros territorios, de nuestro pensamiento simbólico, desde nuestra mitología, desde nuestra oralidad, desde todas las elementos que conforman la cultura está la música, también presente en la danza, en la misma medicina, bailar para no reír. Miremos que los grupos indígenas, algunos, hacen bailes para sanar, ¿no? Bailes para celebrar las cosechas, y eso también se ve un poco en las fiestas de carnaval que están relacionadas también con un calendario religioso, que son las fiestas paganas, ¿no? Las fiestas de carnavales en la costa atlántica, las fiestas de blancos y negros, las fiestas, y que también en nuestros municipios tenemos las fiestas de San Pedro, de San Pablo, tenemos las fiestas de la Virgen de la Candelaria, las fiestas de Guadalupe, donde hay una serie de músicos relacionados, ¿no? Eso está intrínseco en nuestra cultura y hace parte de esos simbolismos que están ahí. Bueno, como les dije, esta es una lectura, no me parece larga, realmente es muy corta, muy corta. Es un artículo de reflexión, no es de investigación, sino más bien que es de reflexión. Y creo que, bien, son unas 10 paginitas, aquí están las referencias bibliográficas, ¿no? Bueno, después de la lectura que tenemos en nuestra guía de actividades, vamos a realizar nuestro aporte individual. Este aporte individual es la realización de una entrevista, solo una,
sobre las expresiones musicales propias, y voy a recalcar ese propias, de su territorio, ¿sí? Yo sé que a veces es difícil darnos cuenta que nosotros tenemos cultura propia, pero nosotros tenemos cultura propia. Propia de nuestro territorio significa que no es rap, que no es jazz, que no es rock, que no es Electronic House Music Festival, ¿no? No son, no son, digamos, los ritmos foráneos, sino que son nuestras músicas, nuestros ritmos, nuestros conocimientos tradicionales. En tal sentido, vamos a buscar, no sé, en la región donde cada uno de ustedes estén, yo creo que la mayoría de ustedes son de Cundinamarca, por lo que he visto, entonces vamos a buscar nuestras guabinas, nuestros pasillos, nuestras danzas, pero si estamos en la costa atlántica también nuestras cumbias, ¿no? Si vamos a estar en la pacífica, el curulao, el aguasao, si vamos a estar en la, no sé, donde quiera que estemos, habrá unas músicas tradicionales, que por supuesto en algunos lugares están más presentes que en otros, sí, pero que tenemos que hacer búsqueda de ellos. Y vamos a buscar una persona que conozca y domine este tema. Debemos buscar un informante que sepa, que domine el tema. Es decir, no le podemos preguntar a nuestro hijo, no le podemos preguntar al niño de la esquina, al chino adolescente que ni ha terminado el colegio y que no sabe sino de rap. No. Tenemos que buscar a alguien que sea una persona que domine el tema y que nos dé una información muy clara en muy corto tiempo, ¿no? Por ello también no es alguien que se aprenda un guión y que lo repita para responder las preguntas, sino que sea alguien que domine el tema, que les pueda dar material interesante. Es decir, no necesitamos exactamente al músico. Podemos buscar personas que conocen, como el profesor de música o aquellas personas que están escuchando y saben de sus ritmos tradicionales. También podemos indagar por otros aspectos, por ejemplo, sobre los bailes tradicionales, ¿no? Entonces, siempre en nuestros territorios hay el grupo de danzas, el grupo que está rescatando como los folclores a través del trabajo con los abuelos, a los jóvenes. También podemos mirar por ahí cuáles son nuestros bailes tradicionales, ¿no? Nuestros bambucos, nuestros pasillos, y que hacen parte de nuestro territorio. ¿Cuáles son esos ritmos musicales tradicionales? Entonces ya les he dado algunos ejemplos: pasillos, guabinas, curulados, cumbias, según donde ustedes estén ubicados y que aún se mantienen en la población. Y unos instrumentos autóctonos: el tiple, la bandola, el requinto, los tambores, las flautas, la música de papayera. Entonces tiene unos instrumentos muy tradicionales, las gaitas. Donde quiera que estén hay unas luthiers que fabrican instrumentos que también pueden servir. Alguien que sepa sobre el uso de esos instrumentos en las músicas tradicionales, ¿no? Bueno, unas recomendaciones para esta entrevista. Entonces ya les dije que debía ser una persona mayor y que sepa cuál es el significado y valor que se le ha otorgado en cierto tiempo a la música como expresión propia de su territorio. Las preguntas que van a realizar están en este formato, que está también en el entorno de conocimiento junto con esta guía. Este formato anexo está aquí. Entonces tiene que ser una persona que sepa de ese significado. Luego, no estamos pidiendo que entrevistar a la persona que sabe tocar guitarra, de cómo se hizo músico. No estamos entrevistando a la papayera del barrio, al músico. Se está entrevistando a una persona que sepa de los ritmos tradicionales, simbólicos. Entonces puede ser, por ejemplo, un maestro de música, puede ser el maestro que enseña en la banda, en los pueblos, tal vez.
hay maestros en las casas de cultura. No estamos mirando ni reggaetón ni rap, sino los ritmos tradicionales, ¿no? Ya teniendo eso, entonces pues vamos a mirar, estas son las preguntas, pues cuáles son los géneros, quiénes los crearon o cuál es la procedencia geográfica, porque ya les van a hablar, por ejemplo, en que si es un torbellino tiene aires españoles o no tiene aires españoles, si hay aires africanos, eso tiene una relación de los aires, cuáles son los instrumentos musicales, cuál es el valor simbólico. Por ejemplo, va a ser muy distinto el valor simbólico que tiene una gaita hembra a una gaita macho, a un requinto, a un tiple, a un tambor, a una flauta de pan indígena. Cada uno tiene unos valores simbólicos distintos. ¿Quiénes interpretan esta música? ¿En qué lugares? ¿En qué ocasiones? Si está relacionado con unas fiestas, con una vida social, ritual, si hay algún valor simbólico de la comunidad por esta música, si guarda relación con una memoria colectiva y si está escuchada por las nuevas generaciones o ha sido olvidada, ¿no? Yo creo que si ustedes están, no sé, en lugares como Ibagué, van a tener un conocimiento distinto sobre la música a como lo tienen en Bogotá. Entonces por eso van a ser distintos. Posteriormente, con esta entrevista, que debe tener mínimo 3 minutos, máximo 5, la van a subir al link y ese link lo deben publicar en el foro colaborativo. Yo les pido el favor que sea al menos una semana antes del cierre de la actividad, mínimo. O sea, si pueden hacerlo en la primera semana sería muy bueno. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer el análisis comparativo. Entonces no podemos atenernos a la norma de los 3 días, que voy a ser muy estricta en ella, sino que es necesario que tengamos más tiempo para poder dialogar. Entonces la segunda parte es ese análisis comparativo donde vamos a tomar esas respuestas que hemos obtenido en nuestra entrevista y vamos a generar unas nuevas preguntas que están acá también en nuestro análisis, y sobre esas preguntas cada uno de ustedes va a generar una reflexión luego de ver cada uno y todos los videos de sus compañeros. Entonces vamos a tener unas preguntas que tengan que ver como, según estos informantes, el origen de las expresiones socioculturales documentadas se relacionan entre sí o son diferentes, qué similitudes encontramos, cuáles son las diferencias, qué significan estos ritmos para nuestras comunidades, qué significados son iguales, cuáles pueden tener la misma expresión, cuáles son diferentes en nuestras expresiones, y tenemos que argumentar cada una de estas respuestas en un diálogo, ¿sí? Las expresiones socioculturales documentadas aún son relevantes por la población o solamente para un sector particular, quienes participan de estas actividades, hay, digamos, una continuidad cultural de la manifestación o se está perdiendo. Cuando se realizan estas actividades, están documentadas en carnavales, en celebraciones religiosas, en otro tipo de celebraciones, qué cambios se están dando, qué cambios socioculturales se están dando en las manifestaciones. Como ven, hasta ahí vamos a tener, digamos, ese diálogo que debemos dar, y por ello es necesario ver cada uno de los videos. Quienes no entreguen video 3 días antes del cierre, obviamente no tendrán ningún peso en el valor individual. Toda la nota individual la perderán. Espero que quede claro. Y además porque hay una parte de participación en el
foro colaborativo. Es decir, quienes entreguen tarde su video perderán también los puntos de participación. Y en esto voy a ser muy estricta porque no solo está mi trabajo, mi persona, sino que es el trabajo de mi colectivo. Y vamos a aprender a trabajar en grupo. Es necesario fomentar ese trabajo en grupo que es maravilloso. Entonces, es maravilloso siempre y cuando todos seamos muy responsables. Bueno, algunas recomendaciones para hacerlo es que no deben responder una por una como si fuese un cuestionario estas preguntas, sino que deben estructurar un texto articulado, tienen que hacer un análisis hablando con los elementos teóricos que ya hemos tomado a lo largo del curso, es decir, que ya sabemos que es diversidad, que es etnografía, que es territorio, que es cultura, y que todos esos elementos teóricos que tomamos en las dos fases anteriores los tenemos que ver representados en esto. Entonces ya tenemos un alto nivel de argumentación. Usted está también en plenas libertad de hacer las preguntas que usted considere conveniente para complementar este análisis comparativo o incluso también a su informante por si cree que puede dar otro tipo de información. Este análisis que ustedes van a entregar pues es un diálogo que se va a dar en el foro colaborativo. La idea no es que yo pego mi análisis, el de Pepito, el de Juan y el de Pedro y una portada ya y todos separados. No, debe haber la construcción de un texto articulado donde se reúnan las 5 o las posiciones que hayan participado en el grupo colaborativo. Entonces, por ello es un trabajo complejo porque hay que realizar una síntesis de los 5 reflexiones que están ahí, de las respuestas y contrarrespuestas que se hayan dado para poder generar un texto muy argumentado. Y acá ya la parte se complica, porque no es mi ensayo argumentado, sino que es un trabajo grupal, donde todos tenemos que dialogar y generar un solo producto articulado. Entonces tenemos ya unos elementos que vamos a presentar en nuestro entorno de evaluación y seguimiento. Recuerden que todos tuvimos un trabajo previo en el foro colaborativo y yo voy a mirar, como siempre, los foros colaborativos. Vamos a tener luego que hacer una revisión en el entorno de evaluación y seguimiento con las siguientes entregas. Se realizará la entrega de un solo trabajo donde están los aportes individuales, que son los videos, con las entrevistas de mínimo 3 minutos, máximo 5. Bueno, si se demoran 5.1 segundos, 5 minutos y medio, 6 y 2 segundos, no hay problema. Pero ya si se demoran mucho, sí hay problema porque yo tengo 300 estudiantes y yo los miro a todos y cada uno. Entonces, además de el video, yo tengo que mirar el foro con los aportes de cada uno y las participaciones de cada uno en las respuestas, contrarrespuestas, en el set de debate y el trabajo grupal. Por eso es necesario que seamos muy sintéticos. Yo creo que una persona que sabe de música puede darles perfectamente una entrevista muy condensada sobre el tema en muy corto tiempo. Tienen que hacer una presentación, unas entrevistas, un análisis comparativo. Pero también tenemos en el formato de anexo, tenemos un consentimiento informado que deben presentar en sus foros colaborativos con sus videos. Este consentimiento informado es un tema legal en la UNAD, porque debe haber una autorización para subir los rostros de las personas que usted está entrevistando para un trabajo académico en plataformas de YouTube con fines académicos. Este consentimiento es necesario que se lo firmen, que se lo hagan firmar, le toman una fotografía o lo escanean y lo suben al foro. Es fundamental.
no lo olviden. No puede faltar este consentimiento porque es un tema legal en la universidad. Bueno, si para el análisis comparativo utilizaron bibliografía, claro, si yo cito, por ejemplo, algo sobre cultura, si cito algo sobre diversidad, si cito algo, obviamente lo hago con las normas APA y tengo una bibliografía. Ojo con las normas APA, que te van a escribir canciones con normas APA. Yo creo que se den cuenta aquí que en los roles que tenemos para el trabajo colaborativo no está el de vigía del tiempo, que es uno de esos que suele todo el mundo tomar. Yo quiero ser vigía del tiempo y no vuelve a aparecer. No hace sino decir faltan 3 días y desaparece. No, tenemos unos roles donde cada uno de ustedes tiene que ser una especie de editor, creador de contenido, son generadores de respuestas, son analistas, pero hay una persona que, digamos, se puede dedicar a mirar, compilar los procesos de cada uno, pero no solo va a ser él solo, o sea, él puede que esté pegando y uniendo en un drive en Google, pero cada uno le va a decir, bueno, acá pégalo, esto, y para eso también va a haber una persona que estrictamente se dedique a la revisión, a que esté articulada la redacción, a que sea un solo texto articulado, una persona que revise los criterios de entrega con respecto a la rúbrica, que ahorita les voy a mostrar, que haya una persona que entrega y otra tal vez que se encargue de mirar las alertas, de tener una comunicación conmigo. Es que de las alertas no solo el que dice cojo el rol de alertas y me voy, sino que el que está en alertas tiene comunicación conmigo seguida, diciéndome, ya se subieron los 5 videos, iniciamos esta fase, profe, nosotros tenemos una duda en tal pregunta. Es el que está en constante comunicación conmigo, está mirando la web conference, está mirando el Skype, y entonces es también un papel dinámico, y es el que mira también, el que crea el grupo de WhatsApp, el que está mirando quiénes están trabajando, quiénes no, para dar la alerta frente a aquellos que se están quedando, porque el trabajo grupal tiene que ser de todos poniendo empeño. Si lo hacemos bien, entre todos va a salir un trabajo genial. Bueno, ya la guía de actividades tiene una rúbrica, hay una evaluación individual, que pues el contenido de la entrevista, cómo queda grabada la entrevista, que tiene un puntaje pequeño, y la participación en el foro. Esto es lo que les decía, se aporta de manera significativa a la discusión o no, si entrega a tiempo o no, también está ahí. El análisis del contenido que hace cada uno de ustedes, si lo hace, pues si se toma el análisis de verdad o está respondiendo como un loro sin ningún soporte teórico, y la reacción que tengan hacia ustedes. Y obviamente pues estos verdes, digamos, estos verdes son individuales y estos son grupales. Pero entonces digamos, este es grupal, participa en la parte colaborativa, pero yo califico de forma individual. Es decir, si yo veo que en el grupo una de las personas no participó bien, pues esa persona es a la que bajo este puntaje, no a todo el grupo. Aunque el trabajo es grupal, la calificación es individual. Si yo veo que hay un grupo que tiene un análisis de contenido excelente, pero que una persona que no hizo ese análisis de contenido excelente, esta calificación le va a ser afectada, ¿sí? Entonces, aunque el trabajo es grupal, la evaluación es individual. Creo que esto es todo. Cualquier cosa, recuerden mi Skype, es el método más rápido de comunicación entre nosotros, y espero que cualquier cosa les fluya mucho. Vamos a tener web conference, la última, que será el día miércoles, si no estoy mal, para que todos estén, por favor, muy pendientes. Hasta pronto.